Bueno, me toca hablar a mí. Voy a tratar de ser lo más rápido posible. Acá las charlas importantes son las de los invitados. Vamos a hablar un poco de pivotes de riego, los cuales muchos son usuarios, muchos son conocedores. Bueno, la mayoría sabe lo que es un pivote de riego y, y también sabe que es una herramienta más. Ella nos dijo claramente que en el caso de pasturas, primero hay que resolver unas cuantas cosas antes de empezar a pensar en regar, fundamentalmente en zonas como las que estamos nosotros, que son zonas templadas, semihúmedas. Pero es una herramienta más y es una herramienta importante, en ciertos casos es una herramienta imprescindible. Bueno, los pivotes de riego son en este momento las herramientas, o sea, sean las máquinas de riego más populares que existen. Prácticamente es el 50% del riego extensivo en el mundo. En Estados Unidos es más, esto es ya un mensaje un poco más viejo. Fueron desarrollados en los Estados Unidos, en el estado de Nebraska, y de ahí son la mayoría de los fabricantes. ¿Cuáles son las características más importantes? Primero, que se pueden regar grandes superficies en una manera simple. El hecho de tener el abastecimiento en un punto fijo, que es el centro del círculo, es algo que hace muy fácil todo lo que es la infraestructura de alimentación de agua. Después, el guiado y la alineación de los equipos se puede controlar tanto de la torre central como de la torre final, o de las dos. Se logran grandes uniformidades de aplicación de agua. Eso es por los desarrollos de los emisores que últimamente han avanzado mucho y se logran uniformidades muy importantes a lo largo del pivote. Una cosa buena del pivote es que termina de regar en el punto donde empieza el segundo círculo. O sea, uno siempre está regando lo que se regó hace tiempo, o sea, la parte más seca del campo. Que eso es muy importante para no sumar agua sobre zona ya saturada o zona húmeda. Después, como son de gran flexibilidad operativa, pueden ser operados a distancia. Bueno, se va a hablar de eso posteriormente. Y también, por tener gran uniformidad, se pueden aplicar fertilizantes y otros químicos en forma segura. Esto es una generalidad de los pivotes. Esto es una cosa para mostrar. El pivote, ¿qué es lo que tiene? La longitud crece en forma lineal del pivote, pero la superficie regada en forma cuadrática. Entonces vos tenemos un pivote de 100 metros que cubre 3 hectáreas y de 500, que son 5 veces más, cubren 78 hectáreas. O sea, ahí se ve cómo va creciendo en forma cuadrática la superficie. ¿Qué es lo que pasa con eso? Eso nos indica que no bien se va yendo uno hacia el fondo del pivote, la pluviometría, para mantener la aplicación constante, uno tiene que incrementar el caudal. Y al final se llega con grandes caudales en función del largo del pivote y en función de las necesidades, que se transforman a veces en grandes pluviometrías instantáneas y en suelos que no tienen capacidad de absorción importante, se generan grandes escorrentías superficiales. Y de pronto toda esa eficiencia, todo eso que uno está buscando, por una mala elección, se traduce en escorrentías y pérdidas de eficiencia. Acá, por ejemplo, lo que yo puse acá es directamente para que sean los largos y los caudales. Pusimos un tramo de 54 metros, que es un tramo típico, 10 tramos, y se va viendo qué superficie va cubriendo cada tramo. El primer tramo de 54 metros cubre el 1% de la superficie, y el último tramo, que tiene la misma longitud, está cubriendo casi el 20% de la superficie. Eso nos indica un poco, ¿por qué? Porque el tramo que está más cerca cubre muy poca superficie, el que está más lejos mucha más. Y eso nos habla un poco de vuelta de los caudales. Fíjense que para mantener esa pluviometría de 10 milímetros diarios, el primer tramo tiene el 3,8% del caudal total y el tramo 10 tiene el 72,9%. No, ese es el acumulado, perdón. No. Porcentaje. Y el tramo 10 tiene el 20%. El 20%. ¿Ese caudal total es milímetros por hora? O sea, como una... No, caudal es metros cúbicos por hora. Metros cúbicos por hora. Lo que se fijó acá son una aplicación diaria de 10 milímetros. O sea, en 24 horas que se apliquen 10 milímetros. La densidad de la lluvia, como si fuera
La intensidad de la lluvia no está ahí puesta. No está ahí puesta la intensidad instantánea. Acuérdense que 1 milímetro son 10 metros cúbicos por hectárea. 1 milímetro que se aplica. Y a partir de esa cuenta, 1 milímetro, 10 metros cúbicos por hectárea, uno hace las cuentas. Bueno, paralelo a este gráfico, es recomendable siempre dimensionar cuando el ingeniero, el conocedor de riego, a uno lo asesora y le dice cuánto hay que regar o en cuánto hay que dimensionar la máquina, uno considerar que se riega el 90% del tiempo. O sea, considerar 22 horas por día, no 24. Porque es un coeficiente de seguridad que es bueno tener. Es una recomendación nada más. Eso estoy hablando de generalidades de pivotes, no hay marca ni nada en esto. Bueno, y después, como hablamos antes que era bueno utilizarlo para fertigación, les recomiendo que cuando uno hable de fertigación trate de hacer el giro en 12 horas. Entonces, cuando trata de hacer el giro de 12 horas, en función del número de tramos, uno sabe qué velocidad tiene que tener la última torre. Por ejemplo, acá estoy considerando sin que haya voladizo, porque realmente está la estructura y un voladizo, considerando que en la última torre termina el pivote. Si yo quiero hacer el giro en 12 horas en pivote que tiene 10 tramos sin voladizo, la velocidad de la última torre tiene que ser 4,73 metros por minuto. Si tengo 6 tramos que son 33 hectáreas en 2,84, 7, bueno, ahí están las velocidades que uno tendría que tener, que es otro elemento importante que uno tiene que considerar cuando uno le está pidiendo al proveedor de riego cómo quiere que sea el pivote que va a tener. Otra cosa importante que estaba hablando, bueno, esto ya lo van mirando y ya se van dando cuenta que es que lo que tiene el mercado argentino está el proveedor y el usuario. Pero todavía no está la figura del experto, bueno, a lo mejor yo no la conozco, del experto que le dice cuánto tiene que regar y cómo tiene que regar para que no pase lo que nos mostró Juan, eso de que uno siempre está atrás, siempre corre detrás que la demanda. O sea, está regando mucho y mal y caro. Entonces uno hace un proyecto ajustando eficiencias, ajustando costos energéticos, ajustando todo y de repente el mal manejo hace que esa eficiencia no sirva para nada, por el mal manejo. ¿Y eso qué pasa? Porque hay un espacio que no está en este momento ocupado por nadie, que es el que le dice al productor tenés que regar de esta forma. Que va, que mide, o sea, que le da ese servicio. Así como existe ese servicio que ofrecen con respecto al pasto, no existe un servicio que te dicen cuándo, cómo y de qué forma, o que te haga una auditoría anual de cómo están tus equipos, si estás perdiendo eficiencia en las bombas, etcétera, etcétera. Bueno, ahora, esto es una imagen que lo que más vale es la curva, porque es en Estados Unidos y es relativamente viejo, donde habla del costo por hectárea en función de las hectáreas. Entonces, uno puede ver que un pivote casi de 20 hectáreas, 22, vale $5.000 por hectárea, considerando el pivote y las tuberías que lo alimentan. Más que todo el pivote y las tuberías no, el pivote y las bombas. Este es un cálculo que se hizo en Estados Unidos. Y uno puede ir viendo cómo va variando el costo por hectárea según el largo del pivote. ¿Eso por qué? Porque cada tramo tiene un crecimiento lineal en el precio, pero un cuadrático con la relación respecto al precio por superficie. Entonces uno va viendo cómo, al final uno dice, no, pará, yo me hago uno de 110 hectáreas, que es el más barato. Pues ese de 110 hectáreas tiene un caudal enorme al final, una gran aplicación instantánea, etc. O sea, son más problemas que soluciones. O sea que son cosas que uno tiene que tener en la cabeza, nada más. Yo las menciono y las muestro para que vean los pivotes generalmente. Bueno, en Estados Unidos son pivotes casi todos de 400 metros. ¿Por qué? Porque así era como estaban configuradas las cuadrículas, 1/4 de milla, y es así. Pero más que todo es que tengan esto en la cabeza de cómo es el costo del pivote por hectárea. Bueno, entonces ahora vamos a pasar a los pivotes que nosotros comercializamos, que son los pivotes de propulsión hidráulica. Hay dos tipos de pivotes, son los que son propulsión eléctrica y los que se utilizan a través de un sistema hidráulico. ¿Cuál es la diferencia? El eléctrico tiene motores en cada torre,
motor que puede ser de 3/4, 1 o 1,5 caballos, y el hidráulico es una bomba hidráulica en la torre central y un circuito hidráulico que alimenta cada uno de los motores de las torres. ¿En qué se traduce esto? Y primero, ¿por qué pasó esto? En el momento que se desarrolló todo esto, bueno, algunos tendieron para un lado, otros tendieron para otro. En el caso hidráulico hubo mucha investigación y mucha patente que duró muchos años y los protegió. Y el mercado se orientó más para un lado que para el otro por un tema de emulación tecnológica, por un tema de facilidad constructiva. Pero existen los dos sistemas. ¿Qué pasa con los sistemas de propulsión hidráulica? Bueno, naturalmente los de propulsión hidráulica tienen movimiento continuo. No sé si han visto los eléctricos, las torres arrancan y paran cientos o miles de veces por día. El arrancar y parar, o sea, pasar de 0 a velocidad máxima, así casi constantemente durante el transcurso del día, generan acciones mecánicas sobre las transmisiones que al final le acortan la vida útil, sumado a que el arrancar y parar atenta contra la uniformidad de aplicación, porque en el momento que están parados concentra más agua que cuando se están moviendo. Lo que pasa es que al principio los pivotes estaban con aspersores que tiraban 20, 24 metros y ese problema no se veía. Pero cuando empezaron a hacerse emisores de bajo alcance y de baja presión, empezó a ser más evidente. Hay estudios al respecto que dicen que si un pivote hidráulico de movimiento continuo tiene un 100%, tomándolo como referencia, lo máximo que se puede obtener en un eléctrico con un emisor relativamente grande es el 86% y con emisores tipo LEPA es el 19%. O sea, hay una diferencia enorme en cuanto a uniformidad. También hay que decir que los pivotes eléctricos ahora tienen la posibilidad de velocidad variable, que es un tema electrónico, es una tecnología que es costosa y no tan segura porque cuando uno compra una computadora, uno lee, póngale un ambiente seco a tanta temperatura y no sé cuánto. O sea, cuando uno compra una computadora ve que los elementos electrónicos son muy delicados. Bueno, poner elementos electrónicos en el medio del campo a la intemperie no es lo más indicado. Existe, pero hay más potencial problema. Bueno, como dije antes, podríamos decir que nosotros nos definimos como los que tenemos mejor uniformidad de aplicación y como el pivote que tiene mayor vida útil y mayores garantías en el mercado. ¿Todo por qué? Por el movimiento continuo. Acá, esto es una foto real de un movimiento de uno eléctrico y uno de movimiento continuo. Es verdad que si hace 3 o 4 pasadas, ese efecto radial, que se llama efecto radiado, desaparece. Pero si uno hace una pasada de 12 horas aplicando fertilizantes, ese efecto está bien claro. ¿Qué es lo que uno puede hacer en el caso eléctrico? Y disminuir la tolerancia angular, pero al disminuir la tolerancia angular atenta contra la vida de los elementos porque arranca y para mucho más, tratando de buscar uniformidad. Voy a pasar rápido porque ustedes tienen un pivote acá y lo pueden ver, o sea, todas las cosas que yo les voy a contar las pueden ver en el campo, así que es para más o menos mostrarles. Esto es un video. A ver si... Esto es el movimiento continuo, así como se ve un pivote hidráulico funcionando. Y ahora vamos a ver la contrapartida. Esto para mostrar es un hecho fáctico. Bueno, en el caso de los pivotes hidráulicos, las transmisiones pueden ser helicoidales o planetarias. Nosotros prácticamente el 100% de las transmisiones que estamos utilizando acá en Argentina es del tipo planetaria. Tipo planetaria es una transmisión mucho más fuerte, más segura y mayor vida útil. Y acá otra cosa que se habla mucho con respecto... el costo energético más importante en un sistema de riego es el de la bomba.
para... Eso es lo más importante, es el que hace al costo por el milímetro prácticamente. Pero también hay un costo que hay que tener en cuenta, que es el del movimiento del pivote. Para optimizar el costo de la bomba, uno tiene que elegir la bomba adecuada, en el punto adecuado de rendimiento y hacer los cálculos hidráulicos de la tubería para que las pérdidas de presión sean adecuadas también y así optimizar todo el sistema en su conjunto para consumir la menor cantidad de energía. Pero ahora pasando a lo que es el movimiento del pivote, lo único que estamos haciendo es comparando eficiencias. Vamos a comparar, por ejemplo, la eficiencia de un pivote planetario con un eléctrico. La bomba hidráulica tiene una eficiencia. El 100% es perfecto, no existe eso. El generador eléctrico tiene una eficiencia. Las pérdidas de presión en el sistema hidráulico son mucho mayores que las pérdidas de voltaje en un sistema eléctrico. O sea, hay más rozamiento en el aceite que en el electrón que va por el cable. Después está la eficiencia del motor eléctrico, es bastante mejor que la del motor hidráulico. O sea, vamos viendo cómo van corriendo la carrera. Se pasa uno, se pasa al otro. Pero ¿qué es lo que pasa después? La transmisión. La transmisión planetaria tiene una eficiencia mecánica del 80% y la transmisión helicoidal con dos motores en serie del 22%. Cuando uno hace la suma de las eficiencias, saca esos valores de eficiencia. ¿Eso qué quiere decir? Menor costo energético para mover el pivote. Esto lo hago porque hay un poco de confusión con ese tema y se utilizan otros números. Y si nosotros, por ejemplo, tenemos que considerar que tenemos red eléctrica, sacamos el generador eléctrico, o sea, ahí le ponemos 100 porque no lo necesitamos, entonces la eficiencia del eléctrico sube, pero sube al 29%, sube muy poco comparado con el otro. ¿Qué es lo que pasa? Cuando uno lo compara con el helicoidal del sistema hidráulico, son más o menos las mismas. Pero en el caso del planetario, que es el que nosotros estamos utilizando acá en la Argentina, esta es la comparación real. Y acá se ve un poco los consumos de dos pivotes. Este es el diagrama, por ejemplo, de la compañía eléctrica, donde uno se ve que la corriente es continua, porque lo único que tiene que hacer es hacer dar vuelta a la bomba hidráulica, y el otro arranca y para. En un caso tenemos 14 amperes y en otro caso tenemos 24 de máxima, 0 de mínima y un valor porcentual de amperaje de 16. Es un tema para mostrar la relación de consumo de los dos. Pero ¿cómo se logra todo esto? Esto se logra a través de una válvula que yo la tengo acá, después se las voy a mostrar para que la vean. Una válvula que es el corazón del sistema, que es lo que estuvo patentado por muchos años y que es lo que hizo que este fuera el único pivote que se logró desarrollar por propulsión hidráulica y quedó casi como único en el mercado. Es una válvula de alineación, que es la que está acá abajo, es una válvula carretel que va mandando el aceite a las ruedas según la demanda, y la demanda la manda las riendas que están enganchadas en el brazo de alineación. Es así. Acá se ve abajo como el aceite viene y va a cada una de las ruedas. ¿Y qué es lo que pasa? Póngale que hay una rueda que se empieza a quedar. Se empieza a abrir más el carretel y toda la potencia que uno tiene va a esa rueda. O sea, uno podría decir que es como un 4x4 inteligente. Si uno tiene 15 caballos, prácticamente la totalidad de eso puede llegar a ir a esa rueda porque lo necesita. Que eso es muy importante, porque en los otros no hay más potencia que la que está en la torre. Entonces hace que también los tiempos muertos sean mucho menores, porque se quedan encajados mucho menos. Después otro tema. Póngale, ¿qué pasa si hay una pérdida de aceite? Pues a veces puede haber una pérdida de aceite. Póngale, están produciendo. Primero, el aceite es un aceite que se pone una vez al año, es un aceite ecológico y se pone, una vez al año no, se pone al principio de cuando se instala el pivote y no se cambia nunca. Lo que se hace una vez al año es engrasar las masas. Pero se pone la primera vez y no se cambia nunca más. Lo único que se hace es cambiarse el filtro de aceite. Bueno, ¿qué es lo que pasa?
otra cosa que uno tiene en mente, si hay una pequeña pérdida, porque a veces hay pequeñas pérdidas que es algún ring que no funciona. Uno tiene un tanque en la cabecera del pivote que uno ve que va disminuyendo el aceite. Dice, bueno, me está perdiendo aceite en algún lado, yo voy a seguir regando, le voy a ir completando y después cuando termine la temporada lo voy a resolver. En cambio, si uno tiene pérdida de electrones, ¿qué es eso? Es un corto, se para el sistema y tiene que venir con un tester y resolverlo. O sea, tiene también menos tiempos muertos, porque uno puede ir resolviéndolo, o sea, no es el atándolo con alambre, pero más o menos funcionando hasta que se pueda solucionar. Y todo esto hace que, como dije antes, ahí está la bomba hidráulica. La bomba hidráulica, las velocidades de la bomba no importan, no importa nada la velocidad de la bomba, lo que maneja es la presión que llega a la última torre y para eso tiene una válvula de control de presión. Y este es el motor hidráulico de alto torque de los planetarios. Y como dije ahí arriba, funciona como un 4x4 inteligente. También lo bueno de tener ese circuito hidráulico es que en nuestro caso uno puede poner gatos hidráulicos en las torres. Al poner gatos hidráulicos en las torres uno puede levantar la torre fácilmente, poner las ruedas tipo tren y cambiarla de un centro a otro centro. Eso cuando uno tiene un pivote y tiene 3 círculos y lo quiere mover en los 3 círculos, nosotros tenemos clientes que en 40 minutos, 1 hora ya están regando en el otro círculo. Había uno que se tomaba el tiempo y me llamaba cuando lo iba mejorando. Bueno, acá se ve bien cómo es la secuencia. El pivote, se bajan los gatos. Después la podemos ver ahí, Tenemos los gatos acá para que ustedes los vean. Y bueno, se ponen las ruedas tipo tren, se engancha con el tractor y se lo lleva al otro centro. Esta es la torre transportable, que es la que tenemos acá, torres fijas. El pivote, por ejemplo, la bomba hidráulica, lo único que tiene que hacer es girar. Uno la hace girar por un motor, que el mismo motor que acciona a la bomba, el grupo motobomba, el mismo motor, puede por una correa accionarlo. O sea, no necesita poner nada más para que se mueva, o con un motor eléctrico, etcétera, o un motor de combustión interna que viene con el equipo, cuando uno lo pide de esa forma. O sea, la bomba hidráulica lo único que tiene que hacer es girar. Y también hay situaciones en pivotes que están en zonas de montaña, que lo que se aprovecha es la diferencia de nivel del agua, y se pone una turbina, y esa turbina con un sistema de regulación de velocidad se conecta a la bomba hidráulica y se puede hacer funcionar. Es otro tema importante que nosotros no hemos tenido ningún caso, pero en Chile hay muchos casos de pivotes que funcionan con una turbina aprovechando la diferencia de nivel. O sea, parte de la energía disponible se utiliza para el movimiento del pivote. Como las transmisiones y los motores están, como dice acá, herméticamente sellados, pueden cruzar canales bajos sin ningún tipo de problema. Acá hay un video, pero no está funcionando. Y bueno, yo quería hablarles ahora de los 10 puntos más importantes que nos diferencian. Uno, el movimiento continuo aumenta la uniformidad de aplicación de agua. Y esto es más importante cuando se aplican fertilizantes y esto se traduce en un mayor rendimiento. Después los pivotes TL, desde su concepción, tienen una estructura. Los pivotes TL, desde su concepción, tienen una estructura muy bien concebida en cuanto a su seguridad. Por ejemplo, donde en las riedas, en vez de poner bulones de 5 octavos, se ponen 3/4. Las soldaduras son de los 2 lados, no son de un solo lado. Los tensores son de mayor diámetro, etc. O sea, todo eso hace que sea un pivote que dure más tiempo. Sumado a que el galvanizado es una planta más grande de galvanizado de los Estados Unidos y hay otras empresas competidoras, colegas, que traen sus máquinas a sus pivotes a que sean galvanizados ahí. Bueno, la facilidad lo que tiene también es que al ser conceptual... Bueno, vamos a terminar la charla que venía dando, vamos a cerrar. Esta foto parece que no se quiere ir nunca.
Se quedó encajado, exactamente. No, este no se queda encajado nunca. No, imposible. Bueno, vamos a volver de vuelta a las 10 consideraciones importantes sobre los sistemas de riego TL. 1. El movimiento continuo aumenta la uniformidad de aplicación del agua. Y eso especialmente, como dijimos antes, cuando se aplican fertilizantes. Después, también hablé, y eso lo vamos a ver en el pivote cuando vayamos a mirarlo ahí in situ, que son las estructuras más resistentes, los tensores son un diámetro comercial superior, los bulones un diámetro comercial superior, las soldaduras son de doble en los dos lados, o sea, hace una estructura que es más resistente. Y además, estos al ser hidráulicos y ser tan conceptuales son muy fáciles de usar y los tiempos muertos son mínimos. Uno puede tener el sistema de computación más sofisticado, el sistema de control a distancia más sofisticado, y manejarlo como cualquier otro producto del mercado, pero si hay una tormenta eléctrica y todo por alguna razón se quema, uno sabe que se va a la última torre, pone la velocidad, el sentido de giro y el pivote va a andar. Y en el mientras tanto uno lleva su panel de control de última generación a que sea arreglado, pero no pierde un minuto de riego. Bueno, lo que mencionamos también, al no existir electricidad, son seguros, no existen ningún tipo de problemas con respecto a descargas eléctricas y una cosa que pasa en todo el mundo, no tienen robo de cable en el momento menos esperado, que es lo que pasa siempre. Los equipos, como dice acá, tienen la mayor parte de sus componentes libre de mantenimiento. Lo único que hay que hacer es una vez al año engrasar los planetarios y cambiarle los filtros. Todo esto es fundamentalmente debido a la propulsión hidráulica y al movimiento continuo. Así como se necesita en la torre central algún accionamiento de la bomba hidráulica, esta puede ser ya sea por el mismo grupo motobomba, por un motor eléctrico, por un motor a gas, por un motor a gasoil. Terminando que al no tener todos esos micro switch que uno necesita para mantener la alineación y todo está resuelto con esa válvula carretel que después les voy a mostrar, los hacen los más seguros y más confiables del mercado. Es algo que quería decir antes de terminar respecto a este tema. Los sistemas de control, bueno, el sistema más sencillo, el que les dije. En la última torre uno puede manejar velocidad y sentido de giro. Bien sencillo. Y parada, por supuesto, velocidad cero. Después dice, bueno, yo quiero mudar este control a la torre central. Tiene este control sencillo que hace lo mismo, pero desde el control central. Y así va subiendo en la capacidad de control hasta terminar a un control mucho más sofisticado y que puede estar manejado a distancia. Ahí se ven las posibilidades de cada uno y uno ve cómo uno va creciendo. Pero como yo les dije antes, si de pronto cae un rayo arriba de cualquiera de estos, menos el de la izquierda que no pasa nada, si uno pierde las posibilidades de manejo del sistema, sabe que se va a la última torre, le pone la velocidad, el sentido de giro y sigue regando. Eso parece una pavada, pero tiene un valor enorme. Y bueno, se termina acá la charla mía con un muchas gracias, con una foto del pivote nuestro. Y no sé si tienen alguna pregunta. Creo que había alguna pregunta por streaming. A ver cuál era. Bueno. La parte eléctrica de los tableros trabaja con 12 volts. Siempre la parte de control trabaja con 12 volts, sí, siempre. Sí. Tú decías que no se afecta mucho con la RPM en la bomba hidráulica. Hay muchos equipos que están conectados el mismo grupo electrógeno a la bomba cardánica y de ahí mismo está conectado el generador y a veces le cambian las RPM y cambia totalmente entonces la velocidad de desplazamiento
y por ende la lámina aplicada, ¿no? A lo mejor puede Bueno, mencionar algo tú. lo acaba de decir él, acaba de decir todo. Es verdad, las RPM no le afectan. Porque ¿qué es lo que pasa en nosotros? La frecuencia, o sea, los hertz que uno está entregando, afectan las velocidades de los motores eléctricos. En este caso no les alteran nada las RPM. A la bomba hidráulica, el compensador de presión se adecúa a la situación y sigue trabajando de igual forma. Yo sé que había otra pregunta, pero no me acuerdo cuál era. ¿Cómo relacionás el mando a distancia con el tema de las bombas? El mando a distancia con el tema de las bombas. ¿Se puede coordinar para que también apaguen? Sí. Después te va a hablar José Robeto respecto al tema. Se puede hacer todo lo que uno quiera. Todo. Y además es relativamente fácil. Tecnológicamente posible, relativamente fácil. No hay ningún problema al respecto. La de arriba y la de abajo. Acá una pregunta que dice, si el agua es de mala calidad, ¿es viable llevar a cabo este tipo de sistemas? Bueno, esto es para pivotes en general. Como todo, primero hay que ver cuán mala es la calidad del agua. Segundo es cómo es la climatología. Si si llueve y hay lavado de sales o lavado de lo que sea, no habría mucho problema. Si el suelo es un suelo más drenante o menos drenante. O sea, hay muchas variables para uno decidir si es viable o no es viable. No se puede responder en forma directa a ese tema. Y después, ¿hay experiencia con sistemas de drenaje en suelos pesados? Sí, el riego generalmente es riego y drenaje. Son dos sistemas paralelos cuando hay suelos pesados. Creo que en Corfo, en el río Colorado, uno tiene sistemas de riego por inundación y sistemas de drenaje superficial paralelos. Estos drenajes enterrados sí existen, tienen su costo, se calculan, hay mucha experiencia en el tema. Los expertos fueron los holandeses en su momento, que todas sus tierras bajas los resolvían con drenajes subterráneos. Sí existe. Si la pregunta es esa, sí existe, es una cuestión de costos. Bueno, yo terminé acá mi pequeña colaboración.